Ladrón de bicicletas 1948 es una película italiana dirigida por Vittorio De Sica, situada en la Roma de la posguerra. La trama sigue a Antonio Ricci, un hombre que tras estar mucho tiempo sin empleo, trabajó pegando carteles en la ciudad. Sin embargo, para poder trabajar necesita una bicicleta y en su primer día se la robaron. Desesperado, Antonio junto a su hijo Bruno recorre las calles buscando al ladrón y la bicicleta. A medida que la búsqueda se prolonga, Antonio se enfrenta a la desesperación y la dura realidad de la pobreza, llevándolo a considerar decisiones difíciles. Además, resalta la desesperación y vulnerabilidad de la gente común ante la injusticia social. La película refleja el sacrificio y las dificultades que enfrenta la gente común en tiempos de crisis. Es una película representativa del neorrealismo italiano por su enfoque en la vida cotidiana de los desfavorecidos. Además, la película se centra su narrativa en la vida de la clase trabajadora, mostrando la lucha diaria de Antonio Ricci y su familia. Esta elección de personajes refleja una preocupación por las condiciones sociales y económicas de los más desfavorecidos. La película utiliza escenarios reales como las calles deterioradas y barrios pobres de Roma para mostrar la cruda realidad de la época. Los mercados y espacios públicos reflejan el caos y la desesperación de la lucha diaria por sobrevivir, mientras que las viviendas humildes y lugares de trabajo precarios subrayan la pobreza y la incertidumbre laboral. La película también contrasta diferentes clases sociales al mover a los personajes por diversos barrios de Roma, mostrando la desigualdad y la soledad, a pesar de la aparente solidaridad en la comunidad. Este realismo se refuerza con la utilización de actores no profesionales y locaciones auténticas, creando una obra que refleja fielmente la vida cotidiana de la época. Ahora continuaremos con los actores. En la película Ladrón de bicicletas encontramos a los protagonistas Antonio y Bruno, quienes son padre e hijo. Los dos, dispuestos a recuperar la bicicleta, reflejan una clara perseverancia y lucha por conseguir lo que quieren. Pasando su vestimenta, ambos visten de manera sencilla, algo que refleja el estatus al que correspondían, al igual que María, la esposa de Antonio, y Baico, el anciano que decide ayudarlos en el transcurso de la trama. Por otro lado, podemos observar a otros personajes que representan a las personas con un estatus mayor. Estos se encuentran vistiendo de manera elegante. En el caso de los varones, usan traje, mientras que las mujeres usan vestidos y grandes sombreros. Ahora sí, pasando a los actores como tal, es importante mencionar que estos no eran profesionales. Una destacable característica del neorrealismo, movimiento artístico al que corresponde la película. Este hecho aportó autenticidad a la pieza cinematográfica, pues logró reflejar de una manera más real la situación que vivían cientos de personas en Italia, en este caso, la situación de desempleo. Utilería. La utilería en la película es extremadamente sencilla y funcional. Los objetos como la bicicleta del protagonista Antonio Ricci son cruciales para la narrativa, pero no están estilizados ni embellecidos. La bicicleta es el símbolo central de la película, representando el sustento de Antonio y su familia. La falta de objetos superfluos refuerza la atmósfera de austeridad y la lucha cotidiana de los personajes. La utilería refleja el entorno auténtico de la clase trabajadora italiana, con muebles desgastados y escenarios urbanos reales como calles, mercados y talleres mecánicos, sin retoques ni embellecimientos. Maquillaje. El maquillaje es prácticamente inexistente o muy natural, subrayando la intención de capturar a las personas tal y como son. Los personajes lucen sus rostros naturales sin glamour, mostrando las marcas de la vida diaria y las dificultades económicas. Esto contrasta con el cine de Hollywood de la época, donde el maquillaje solía ser más elaborado. El ladrón de bicicletas, el aspecto sin adorno de los actores, acentúa la autenticidad de sus actuaciones, permitiendo que el espectador se conecte emocionalmente con la desesperación y la dignidad que los personajes intentan mantener. El manejo de cámara es fluido, con movimientos sencillos, sin cortes bruscos, haciendo uso de planos largos, secuenciales, para que el espectador siga la vida italiana. Era necesario hacer pensar al espectador y hacerle conscientes a estos del entorno. El cine italiano de esta época se proponía narrar la cotidianidad de la Italia posguerra. Un ejemplo es cuando se sigue a Ricci por las calles de Roma tras haber sido víctima de robo. Esto lo podemos notar con planos largos y secuenciales. Respecto a la iluminación, se hace uso de la luz natural y sombra para expresar la crudeza de la vida posguerra.
Se puede decir que esta iluminación no planeada genera la sensación de realidad. En la película, las sombras sirven para hacer notar la desesperación, como cuando Antonio Ricci se encuentra en el limbo de si caer en el robo tras todo lo sucedido. De este modo, el contraste de luz y sombras, pues, muestra el conflicto interno del personaje. Entrando al contexto histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine dio un cambio total. De ser un cine caracterizado por romantizar la vida y acabar con finales felices, pasaron a presentar la realidad de la posguerra, la pobreza, desesperanza e incertidumbre. Antonio Ricci, el protagonista, representa lo que un ciudadano italiano vivía en aquel entonces: la injusticia, el desempleo y la falta de apoyo de superiores. Esto lo podemos ver cuando se va a la estación policial a reportar su bicicleta como robada. El superior policial no le toma mucha importancia y lo despide sin ninguna solución. Además, la obsesión del personaje con su bicicleta representa la desesperación de no tener otras opciones. El desempleo fue tan grave en Italia que se podían ver en las calles de Roma gente sin hogar, la delincuencia, que era muy frecuente, y numerosos manifestantes. Ahora entendemos más a fondo por qué la película El ladrón de bicicletas del año 1948 fue una de las más representativas, pues esta demuestra la realidad que se vivía en Italia, contando la historia de una pequeña familia que solo trataba de subsistir tras una de las guerras que jamás se olvidará.